Amigos, y un gusto dar la bienvenida de nuevo a nuestro programa a la doctora Norca Polanco. Ella es psicóloga clínica, además especializada en el área de trauma. Doctora Polanco, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted por haber aceptado y sobre todo, doctora, porque este tema, el tema de trauma, que es su área de especialidad, pues me parece bien importante que nosotros cada tanto tiempo lo coloquemos sobre la mesa. Porque esto puede ser incluso un tema, no sé si está de acuerdo conmigo, pero que en algún momento, por una parte, es difícil reconocerlo y si se llega a reconocer, se convierte en algo silente, se vuelve casi como un secreto, algo que se convierte en lo que se coloca debajo de la mesa y esto puede traer repercusiones en el futuro importantes para el niño o la niña, ¿verdad? Claro. Sí, Ahora, sí, no, discúlpame. no, no, adelante, por favor. Que sí, que hay muchas ocasiones en las que las familias, cuando están, ¿verdad? Algún niño o niña en la familia están teniendo alguna experiencia de trauma, pues no necesariamente lo saben reconocer o no se atreven a hablarlo o no saben cómo hablarlo. Así que sí, eso que traes es bien importante, ¿verdad? Porque mientras más rápido se pueda atender la situación, pues más destreza se les puede dar a la familia y a los niños y a las niñas para poder manejar estas situaciones. Es correcto, incluso como decía, esto debería tener un mensaje educativo tanto a la población de niños y niñas como también a los padres, a los cuidadores, porque los Correcto. cuidadores también deben darse cuenta. Entonces me gustaría comenzar por ahí, doctora. Primero, para poder uno saber que hay un problema, tiene que conocer, tiene que primero ser capaz de identificar que existe un problema. ¿Cuáles son, a su juicio y a su experiencia, las situaciones que se pueden presentar en niños o niñas que tienen mayor potencial de convertirse en eventos traumáticos? Sí. Puedo empezar quizás con los más conocidos o los que más fáciles reconocemos como eventos o experiencias de trauma, que son aquellos eventos donde ha habido maltrato, ¿verdad? En la familia, ya sea físico, emocional, verbal, abuso sexual también, ¿verdad? Es uno de los eventos más reconocidos en la niñez. Sin embargo, no todas las experiencias de trauma tienen que ver con maltrato o violencia, ¿verdad? Así que entran, por ejemplo, algunas pérdidas de familiares o muertes, sobre todo si han sido bajo circunstancias inesperadas o violentas, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte de un familiar en un accidente, la muerte de un familiar por suicidio, eso puede ser un ejemplo de un posible evento traumático. Haber, por ejemplo, estado presente cuando encuentran, por ejemplo, algún familiar muerto, ¿verdad? En las casas. El bullying, por ejemplo, es un evento que puede ser potencialmente traumático y que muchas familias no lo reconocen como tal. Y tiene muchas repercusiones porque trae consecuencias a nivel académico, a nivel emocional, quizás eventos más asociados a trauma, pero quizás no lo hablamos tanto cuando son niños, pues accidentes de tránsito, el quedarse encerrados en las casas sin luz puede convertirse en un evento traumático, eventos en las escuelas, en los salones de clases, ¿verdad? Donde quizás a veces el estilo de los maestros o las maestras pues producen ciertos síntomas de ansiedad en los niños o en los adolescentes y entonces el adolescente, ¿verdad? No quiere regresar a la escuela porque está asustado, porque tiene miedo. Los eventos, ¿verdad? Atmosféricos, que fue lo que estuvimos hablando la otra vez, pues no los podemos dejar, la exposición a los huracanes, a los temblores. En nuestro país quizás no es tan común, pero hay toda una literatura de traumas cuando hay personas que viven en países donde hay con frecuencia guerras, hay toda una línea de investigación, ¿verdad? En esa área. Yo creo que por ahí he cubierto bastantes ejemplos. Seguramente, pero la oía, doctora, y pensaba, ¿existe alguna situación o característica particular que tiene que tener, que debe tener ese evento para convertirse en traumático o por ejemplo, en el caso de los niños o niñas que tengan características particulares que los hacen más susceptibles a ese trauma? Porque a veces uno mira y dice, ha pasado por un accidente de tránsito, incluso el niño presente, y pareciera que no ocurría nada y no hubo cambios en el niño o la niña. Ujú. Así Sí. que
¿debe haber alguna característica particular que hace que verdaderamente se convierta ese evento en un trauma para el niño o la niña? Sí, es la forma quizás más sencilla de explicarte es que debe haber una percepción en ese niño, esa niña, ese adolescente, de que puede haber o hubo un daño hacia las personas a su alrededor o hacia sí mismo. Así que si vamos a suponer que es un choque, ¿verdad? Si en ese momento el miedo tan intenso que experimenta ese niño o esa niña le hace pensar que su papá que está al lado se pudo haber muerto, le pudo haber pasado algo, pues eso ya sería la característica principal para que ese evento en ese niño en particular se convierta en una experiencia traumática. Es esa percepción de que puede haber el daño hacia la otra persona o hacia sí mismo. Lo cual es decir, como una amenaza, ¿no? Que algo que pudo tener un riesgo para el niño. Correcto. Y ya que traes esa palabra, es bueno explicar que la amenaza puede ser real o percibida. Si es una percepción del niño, aunque quizás la amenaza no hubiese sido completamente real, ya eso es suficiente para que por ahí empiece ese proceso cognitivo y emocional y pueda entonces en algunas ocasiones llegar hasta convertirse en una experiencia traumática. Correcto. Usted mencionó al principio todo lo que es el área de abusos, por ejemplo, que siempre, generalmente, rápido asociamos abuso sexual, actos de violencia relacionadas al área sexual en niños o niñas, pero obviamente también hay otras áreas que no necesariamente son tan directas en una acción, por ejemplo, como una violación, que es un evento muy, muy traumático. Ahora, existen otras estas áreas, y lo comento porque es que pareciera que algunos de estos eventos realmente no podemos predecir si verdaderamente el niño o la niña, cómo lo van a percibir, porque quizás la posibilidad de prevenir en el niño, explicar, etcétera. ¿Qué piensa usted que podemos hacer en términos de prevención de que cualquiera de estos eventos o cualquier situación en la vida potencialmente traumática pueda generarle al niño consecuencias? Pensemos básicamente en lo emocional, también académicas y todo lo que usted mencionó. Pero como no sabemos la interpretación que el niño puede hacer de los eventos, el niño o la niña, ¿cómo podemos nosotros prevenir eso? Yo no estoy tan segura si nosotros vamos a poder prevenir que haya una experiencia traumática. Yo creo que lo que sí puede ayudar es que el tener esa comunicación constante, ¿no? con ese niño, esa niña, ese adolescente, de qué cosas le asustan, hablar sobre las emociones en general. Yo te diría que en términos de prevención, no solamente de trauma, sino de diagnósticos de salud mental, esa es la primera línea, ¿no? de trabajo, es enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a hablar sobre sus emociones, qué hacer cuando se sienten de cierta forma, reconocerlas y no invalidarlas, que por cultura es muy, muy común, ¿no? No llores, no hables de esto. Así que es en la línea de hacer todo lo contrario, ¿no? Con frecuencia, independientemente de que haya un evento, promover esa comunicación emocional con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes. Y ya habiendo un evento que quizás el adulto sospecha, pero no está seguro si hubo un evento, si hubo una reacción traumática, pues ir directamente a orientar, ¿no? Hay otros niños, otras niñas, otros adolescentes que cuando les pasan eventos como este, lloran, se sienten asustados, no pueden dormir, le dan pesadillas. Yo no sé si tú estás sintiendo esto o lo vas a sentir, pero me gustaría que lo sepas y que si en algún momento te pasa, pues me lo hables conmigo o lo hables con la persona que puedan identificar. Así que yo lo veo más en esa línea. ¿Cómo tú preparas a esa niñez o a esos adolescentes a hablar sobre cosas que son privadas y se asustan, ¿no? Y que quizás no están acostumbrados a hablar, y ante posibilidad de ciertos eventos, no tener miedo como adulto y traerle la información? Y si para la persona no es fácil, pues buscar entonces una persona adulta, un consejero en la escuela, un psicólogo que entonces les ayude a tener esas conversaciones. Me parece clarísimo su respuesta y me hizo pensar, doctora, que uno de los grandes problemas, usted lo acaba de mencionar, si el adulto mismo no lo puede reconocer
O, por otra parte, si el propio adulto tiene tal vez en un momento dado cierto conflicto para poder aceptar que tal situación haya ocurrido, por ejemplo, en el caso de los abusos, Ujú. eso hace que el niño se perpetúe la experiencia de trauma y se convierte en sí misma, yo pienso, un evento traumático. Guardar esa Correcto. emoción. En la, yo te diría que en los casos que hay abuso o maltrato ¿verdad? Envuelto, esa quizás es una de las barreras principales para que las familias lleguen a recibir servicios, el no reconocimiento de que esto Correcto. sucedió y que si esto sucedió hay una importancia de recibir ayuda. Por asuntos generacionales y de cultura, hay muchas familias que cuando uno explora esas historias, eso es algo común, ¿no? Que pasó entre tíos, entre abuelos, 3, 4 generaciones atrás. Así que aunque quizás las personas reconocen que no nos hace sentir bien, que no debería pasar, tampoco saben cómo movilizar el traer la información y hablarlo, ¿no? Así que se queda como algo casi como normal en nuestras generaciones y yo creo que ahí es importante que se puedan empezar a tener conversaciones como esta. Y si los adultos lo ven como algo normal o algo difícil de abordar, imagínense lo que ocurre en ese mundo de estos niños y niñas que quedan atrapados en ese silencio produce un dolor enorme y unas Claro. consecuencias para el futuro terrible para nuestro niño. Doctora, definitivamente cada vez que converso con usted, tengo la impresión de que queremos oír más y queremos hablar más. Y este tema tenemos que darle más espacio. Así que una vez más agradecido por estar con nosotros y reitero nuestro deseo de tenerla en una próxima ocasión en nuestro programa. Gracias y cuando quieran me deja saber. Doctora Norca Polanco, psicóloga clínica, un gusto haberla tenido con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, buen día.